Buenas. No le va a echar en los ojos, mami, no. El equipo de Zacatuna, señoras y señores, tremenda responsabilidad para este jugador. Autorización de referee, se camina de pegar el partido. Lo tapó. Y Barbaneta, Emanuel, el colocho del cuadro de San Miguel, Chicago, y con al jugador número 12, Henry Jacinto Lucas del cuadro de Zacapuras, ya toma ventaja el conjunto de San Miguel Chica, 1-0 el marcador, 1-0 el marcador, estimados amigos, gracias siempre al patrocinio de Usmuebles. Usmuebles nos puede ubicar en el kilómetro 210. Allá a 50 metros del tren de la Libertad de Tierra Blanca. Ahí está la emoción que se vive, señoras y señores, en el campo de fútbol de este municipio de Zacatuna, estimados amigos, por supuesto. Así que entonces ya seguimos de en este momento para que pueda venir a cobrar ya el segundo tiro que va el cuadro de San Miguel de Chica. Es el número 3, me parece que se encarga de pegarle esta vida. Entonces, señoras y señores, vamos a ver. Ahí el árbitro está diciendo a un aficionado si puede dejarnos el espacio necesario para no obstaculizar. Atención, estimados amigos, con este momento se va a poner el tiro para el cuadro de San Miguel Chica. Sí, señores, el número 3, David, autorización del referee. La... Mire, bajo le pegó. Había visto gente fallar, pero no así, pues llega casi a 30 metros más de la portería. En manera de perder esa buena oportunidad para poder sobre el equipo de Zacatuna. De los nervios lo traicionan a uno. Sí, no, esos tienen que tener mucha experiencia, mucha serenidad. Fallan los grandes, ¿no? Se empató. Mostrándole los zapatos. El que se encargó de empatar cuando estábamos jugando en los tiempos reglamentarios, ya se encargó de empatar
por penales también. Atención, se viene tiro para el equipo de San Miguel, Chicago, con el 40 se camina, le pegó, Ya lo tenía. Lo tuvo, pero lo... Chicago consiguió Pedro le pegó con mucha potencia, a pesar que el guardameta todavía le puso las manos, pero llevaba mucha potencia. Entonces me parece que el guardameta le duele la muñeca de la mano, porque si nos dimos cuenta que este disparo llevaba mucha potencia, me parece que ya no va a poder seguir. Entonces ya veo genuinamente cambio de guardameta. Y señoras y señores, lamentablemente no puso ni las manos ahí, por eso ya resentido el guardameta, momentáneamente está entonces detenido el lanzamiento desde los 11 metros, por supuesto que es un cordial para todo el personal administrativo, el personal que atiende sus muebles. Recuerden que lo pueden indicar en el kilómetro 210 a 50 metros del puente de la Libertad y Rabuca. La justo no terminarles, amigos. Precisamente que se vive, señoras y señores, el marcador está Costa. El equipo. Muy bien, ya se está realizando el cambio. El cambio de guardameta. Lamentablemente el guardameta ya no pudo continuar. En este momento esperamos que solo hayan sido pequeños roces. Ya que pues entonces va a estar el jugador. Así que esa es guardameta del equipo de Zacatú. Atención, prepara el equipo de Zacatú. No fue, pero picó adentro. Picó adentro. Rebotó adentro. Ajá. Picó adentro. Así que el equipo de San Miguel de Chica sigue en ventaja. Sigue en ventaja, dos conseguidos, segundo el equipo de Zacatúas. Atención que llega la responsabilidad del equipo de San Miguel. Autorización de la ley, se camina, para acá ve todo el Turu es el que consiguió esta tercera anotación. Estimados amigos, en este momento se viene tremenda responsabilidad para el cuadro de Zacatúas y la nota sigue con vidas y la tierra ahí termina todo. Y la nota, estimados amigos, la base sigue con vida el equipo de Zacatúas y se la tierra entonces termina todo el lanzamiento de Alcaldes. Zacatúas se puso sobre el río, y con vida se prepara la pelea. El equipo de San Miguel, autorización de regreso en camino a la San Miguel, ciudadanos amigos,
han servido su victoria a través de los lanzamientos de los 11 metros de 500 flores de Maturas. Gracias siempre a Ushuaia por el patrocinio de la maravilla deportiva que hoy hemos subido animales a ustedes. Así que se queda, así se